Hola y me presento, soy Víctor Uriel Saldaña Hernández y estamos en la estación de radio donde vamos a hablar del tema la construcción de 1917 de los caudillos al surgimiento del PNR. Bueno, vamos a empezar sobre qué es lo que pasó y un breve texto sobre el resumen. Vamos a hablar sobre la etapa histórica de los caudillos al surgimiento del PNR. Bueno, en México es una parte de lo que se conoce como la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo durante los años 1910 y 1920, aunque algunos historiadores la sitúan hasta el final de 1940. Esta puso fin a una dictadura de más de 30 años y facilitó el establecimiento de la República Constitucional. Y bueno, vamos a hablar sobre las causas que originaron la transición de los caudillos al surgimiento del PNR fueron las mismas causas que desataron la Revolución Mexicana. Se pueden distinguir causas económicas, sociales y políticas. Bueno, vamos a empezar con las causas políticas, las causas políticas son la transición de los caudillos al surgimiento del PNR, permitió la promulgación de la Constitución de 1917. Esto estipuló la separación de la Iglesia y el Estado, la propiedad gubernamental del subsuelo y la tenencia de tierras por parte de grupos comunales. También consagraba el derecho de los trabajadores a organizarse y el derecho a huelga. En otro orden de ideas, el debilitamiento del caudillo constituyó entre los logros de la evolución de los caudillos al surgimiento del PNR. Y vamos a hablar sobre más consecuencias que son consecuencias económicas. Entre ellas es las consecuencias económicas que son luego del paso de los caudillos al surgimiento del PNR. Se puede mencionar el reconocimiento del derecho indígena sobre el uso de tierras ancestrales. De igual manera, se oficializó el derecho del Estado para expropiar tierras con fines de reforma agraria. Y estas medidas no condujeron a una devolución inmediata de sus tierras a los campesinos. De hecho, aún en tiempos actuales se generan protestas populares en México reclamando tierras que aún no han sido devueltas a sus legítimos dueños por mucho tiempo después de la promulgación de la ley. Y eso fueron las consecuencias, fueron los hechos que se vivió en ese tiempo. Ahora vamos a hablar sobre los personajes que estuvieron ahí y uno de ellos es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es uno de los principales dirigentes de las masas campesinas. Su lucha principal fue recuperar la tierra para los campesinos para asegurar mejores condiciones de vida para este sector vulnerable para la población. Su grito de guerra fue tierra y libertad. Nunca buscó el poder y mucho menos ser presidente de México. Y otro personaje que también es importantísimo, que es Francisco Villa. Él encabezó la lucha en el norte del país. Era un líder nato y gran militar. Se unió a gente de ideales que lo ayudaron a construir un proyecto sobre el reparto de tierras. Francisco Villa fue asesinado y en 1923 en Hidalgo del Parral. Y otro que es Venustiano Carranza. A diferencia de Zapata y Villa, Carranza es un caudillo político que sí buscaba ser presidente de México y cree en la reforma del país mediante la elaboración de leyes y una constitución acorde a los tiempos que se vivían. Su mayor logro fue la Constitución de 1917. Y ahora sí vamos con el penúltimo personaje, que es Álvaro Obregón. Y bueno, él es considerado como el último de los caudillos de la revolución. Llegó al poder en 1920. Para Obregón existían los oprimidos y los opresores. La reforma agraria y la democracia efectiva son los problemas más importantes a resolver. Y bueno, eso ya fue el penúltimo personaje. Ahora vamos a hablar sobre el último,
que es Plutarco Elías Calles. Y bueno, él con Calles comienza la época de las instituciones, se pone en fin al caudillismo, aunque irónicamente Calles se convierte en un caudillo al gobernar a través de presidentes elegidos por él. Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, y así llegamos de los caudillos al surgimiento del PNR, que después se convertiría en el PRI. O sea, el PRI. Todo este tiempo fue el PRI, el PNR. Y bueno, ya en el poder de Calles se prolongó hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien se opuso a Calles expulsándolo del país. Y bueno, eso ha sido todo. Ese es el tema, que es el tema de la construcción de 1917, de los caudillos al surgimiento del PNR. Y bueno, ese fue todo por hoy. Ese fue el tema de hoy. Y eso es todo. Ese es mi tema. Y bueno, nos vemos.